Osteoartritis, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. La osteoartritis de rodilla es una de las artritis que se diagnostica con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años. Una rodilla sana puede flexionarse y enderezarse sin dificultad, gracias a un tejido blando y resbaladizo llamado cartílago articular, que cubre, protege y amortigua los extremos de los huesos que forman la rodilla. Entre esos huesos hay dos meniscos o cartílagos en forma de C, que actúan como amortiguadores de la articulación de la rodilla. La osteoartritis desgasta estos cartílagos. ¿Cómo se presenta y qué causa la osteoartritis de rodilla? A continuación en Osteoartritis, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Gracias por mantenerse con nosotros en este programa especial en donde le hemos brindado información valiosa sobre la osteoartritis, una condición que es bastante común y frecuente en Puerto Rico, sobre todo pasados los 50 55 años de edad. A esta hora y en este segmento estará conmigo, en este y en el próximo segmento, la doctora María L. Recut, también reumatóloga. Buenos días, doctora. Buenos días, Luz Nereida. Gracias a ustedes, a Noti1, por la oportunidad. Gracias por aceptar esa invitación. Cuando miramos la osteoartritis, doctora, ¿estamos hablando de una condición que es inflamatoria, degenerativa o ambas? Bueno, tradicionalmente pensábamos que era una condición solamente degenerativa, porque vemos que ocurre más en personas a medida que la edad va avanzando. Lo interesante es que se ha ido viendo que también hay un componente inflamatorio. Y eso pues hasta cierto punto es buena noticia, porque entonces hay probablemente más tratamientos que se puedan ofrecer para tratar de detener este proceso. Y eso independientemente en la articulación que esté alojada la osteoartritis, ¿no? Sí. Porque sabemos que hay unas articulaciones, ¿verdad?, que son las que vemos más frecuentemente la condición. Seguro, sí. Hay algunas articulaciones predilectas y muchas veces nosotros podemos ver al paciente y de mirarlo solamente qué articulaciones están envueltas, nosotros podemos saber si tiene una osteoartritis o si tiene una artritis más inflamatoria. Pero irrespectivo de la articulación, el mecanismo viene siendo más o menos el mismo. Cuando diagnosticamos a ese paciente, en algunos casos podemos decir, él lo que presenta es una osteoartritis inflamatoria. ¿Podríamos definirlo de esa manera o siempre va a haber una degeneración? No, siempre va a haber una degeneración. Lo que pasa es que muchas veces hay pacientes que tienen más componente inflamatorio y uno en el examen físico lo puede ver, son unas articulaciones rojas, calientes. El proceso, si uno le hace una radiografía, va a ver que es un proceso de desgaste, pero hay un componente más inflamatorio. O sea, que me imagino que esas personas sienten más dolor en esas articulaciones. Sí, siente más dolor y usualmente cuando está empezando a deformarse un poco la articulación, el dolor es más fuerte. Hay algunas articulaciones, especialmente la de los dedos de las manos, que llega un momento que ya cuando todo se ha deformado de cierta manera, el dolor deja de ocurrir. Y cuando usted habla de deformidad, o sea, que por ejemplo en las manos empezamos a ver que nuestros dedos se deforman un poco, ya no los podemos poner derechos, se quedan medios encorvados. ¿Qué cosas ocurren? Sí, hay unas coyunturas predilectas que son las que están pegadas a la uña, que es la que nosotros llamamos las distales. Y esas casi exclusivamente se afectan en osteoartritis. Y pues sí, la deformidad es hasta cierto punto pues puede ser marcada, pero como no es una articulación que se usa mucho, pues la mano no pierde tanta función. Ya cuando se envuelve las articulaciones del medio, que son las que llamamos proximales, pues ya ahí sí se puede afectar un poquito la función de la mano. Sin embargo, como la artritis reumatoide, pues no envuelve lo que son los nudillos. Y entonces no vemos ese tipo de deformidad. Por eso enfatizamos siempre que cuando está empezando lo importante es mover esa mano, tratar de evitar esa anquilosis. ¿Y eso puede ocurrir también en las rodillas? ¿Podemos ver ese problema y la rodilla a lo mejor más inflamada? Sí, hay veces que la rodilla también puede mostrar más inflamación. Como dijo doctor Ortega antes de mi presentación, a veces se llena de líquido, a veces hay que aspirarle líquido y esos son cambios bien inflamatorios. Claro, se ven un poquito diferente a lo de las manos, pero ciertamente la rodilla, la cadera son articulaciones predilectas en osteoartritis. O sea, que son las que más les gusta a la condición alojarse. Exacto.
Hemos hablado de cartílago, pero cuando hablamos de cartílago, para que la gente quizás entienda, ¿qué es el cartílago? Pues es interesante, el cartílago es el protagonista, vamos a decir, de esta película, sí, de la película de osteoartritis, porque el cartílago es el tejido que uno tiene entre las articulaciones que recubre el hueso y permite el deslizamiento de la coyuntura, ¿verdad?, de la articulación. Yo siempre le digo a los pacientes que el cartílago es el cojín que nosotros tenemos entre los huesos, y ese cojín hay que conservarlo. El cartílago es un tejido que tiene lo que se llama un coeficiente de fricción bajo. Eso permite un deslizamiento. Mientras más bajo el coeficiente de fricción, pues más se puede deslizar una superficie sobre otra. Y el cuerpo humano es maravilloso. Tenemos ese cartílago que nos permite movernos con una agilidad. Hay que cuidarlo. O sea, ese es el que permite entonces que podamos correr, caminar, Exacto. doblar nuestras rodillas, doblar nuestros brazos. Exacto. Sin que tengamos dolor alguno. Eso es así. O sea que definitivamente hay que cuidarlo. ¿Qué pasa cuando ese cartílago se daña o su función comienza a disminuir? Pues cuando el cartílago se daña, se empieza a fracturar, o sea, no es una fractura que uno vea como una fractura de hueso, pero son unas microfracturas. Entonces, cuando eso empieza a ponerse así más rígido, a fracturarse, va perdiendo esa capacidad de fricción que puede tener. Entonces, se va exponiendo más lo que se llama el hueso subcondral, que ya es el hueso que queda debajo de ese cartílago. Y entonces ahí viene el dolor, entonces viene el proceso inflamatorio, que es lo que se está viendo ahora, que no se pensaba que había un proceso inflamatorio, ¿verdad? Y eso se pensaba antes, que el cartílago era un tejido totalmente pues inerte, un tejido que no tenía vida, que estaba ahí, que si se partía pues ahí se quedaba, pero no, se ha visto que es un tejido vivo y puede estimular mediadores de inflamación que también causan dolor. O sea que cuando se fractura ese cartílago, pues hay una serie de reacciones que pasan en cadena y nosotros lo sentimos como dolor. Exactamente. Cuando el cartílago se va degradando, ¿se debe a un exceso de presión o no? No necesariamente. O sea, sí, definitivamente el factor inicial que desencadena todo esto es un insulto al cartílago, no necesariamente con una presión aumentada, puede ser un trauma, puede ser movimientos repetitivos, hay ciertos tipos de trabajo donde uno le da sobreuso a una articulación. Es, o sea, un tipo de insulto al cartílago que entonces desencadena todo tipo de reacciones. O sea, que son otras cosas. ¿El cartílago se puede regenerar? Pues el cartílago inicialmente pensábamos que no se podía regenerar. Hay áreas, por ejemplo, del menisco, que el menisco es otro cartílago, que tienen vascularidad, o sea, que tienen vasos sanguíneos, y esa área sí se puede regenerar. Hay cartílagos que no tienen vascularidad y cuando se pierde ese cartílago ya no se puede regenerar. Por ejemplo, si nosotros vemos un paciente con una radiografía, con unas placas de rodilla que ya tienen chocando hueso con hueso, pues ese cartílago no se puede regenerar. O sea, que eso, en un principio quizás, ¿verdad? Si atajamos bien al principio, Exacto. Podemos entonces buscarle un remedio, Sí, ¿no? sí, toda la investigación ahora está dirigida a coger esto en su etapa temprana. Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que en etapas tempranas los resultados a la larga tienden a ser mejores. A veces la En gente todo. espera mucho. Eso es así. Se quedan con esa inflamación y el dolor, eso se me va a pasar, eso se me va a pasar. Y cuando Sí. vienen a ver y llegan al reumatólogo ya llevan años Sí, dándole a esa articulación. sí, Y eso eso es cierto. ¿Qué ocasiona la rigidez del hueso subcondrial? Bueno, una vez que ya el hueso subcondral se lastima, empieza todo este tipo de... Yo le explico a los pacientes, mire, eso es como si el hueso se quisiera reparar y no sabe cómo. Entonces empieza a sacar lo que se llaman los espuelones, todos estos osteofitos, la arquitectura de la coyuntura cambia totalmente. Entonces empieza ese hueso a pegarse, o sea, el hueso, la articulación se va perdiendo, se pierde el cojín, se van pegando hueso con hueso y resulta en lo que se llama la anquilosis. Me imagino que ese roce de hueso y hueso trae Sí. a la larga también problemas. Trae problemas aparte del dolor y todos los mediadores de inflamación que se sueltan.
Ya cuando la coyuntura se afecta, todos esos espuelones salen, esos osteofitos salen, son unos osteofitos que es un hueso totalmente anormal, pues se pierde totalmente la función de esa articulación. O sea que entonces pues esa movilidad también se pierde. Se pierde la movilidad y ya pues es un poquito tarde para uno intervenir. Por eso siempre digo, mire, si usted siente algo, vaya a su médico. No hay mejor recurso que acudir temprano a visitar a nuestro especialista, porque nadie mejor que él nos va a poder ayudar desde un principio. Y quizás, mire, a lo mejor le ponemos hasta un freno, un detente a la progresión de la condición. Estoy dialogando con la doctora María L. Ricourt, también reumatóloga. El teléfono de oficina es 787-723-5585, 723-5585. Y recordándote que no dejes que la osteoartritis detenga tu vida. Regreso con más en breve. Osteoartritis, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. La degeneración del cartílago dificulta la vida de millones de personas en todo el mundo. Lo cierto es que las rodillas deben soportar alguna de las cargas más pesadas en el cuerpo humano, por lo que no es una gran sorpresa que los signos de desgaste comiencen a aparecer a medida que se envejece. El dolor es el más claro indicador de la aparición de osteoartritis. Consulte con un reumatólogo, el médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades musculoesqueléticas. Osteoartritis, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.